etcétera. Hoy están de nuevo aquí en el estudio. Saludamos ya a nuestros invitados. Muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, decir que hoy se ha sumado Mariano a esta charla porque él viene en representación del Colegio Favorán, ¿no, Mariano? Hola, buenos días. Sí, quiero estar aquí presente hoy para explicar un poco cómo llegamos a la idea dentro del grupo de salud de ofrecerle la oportunidad a nuestros alumnos de tener por disposición de ellos psicólogas expertas para resolver pues cualquier duda e inquietud que pudieran tener. Y a partir de ese momento, esa idea surgió dentro del grupo de salud de aquí de Abarán, donde estamos todos los colegios, ayuntamientos, el centro de salud y ahora FENCE, que le tenemos que dar también las gracias por su colaboración. Pues bueno, pues llegamos a ese mini proyecto o idea de darle esa oportunidad, como comentaba. Y bueno, lo que hemos hecho con los alumnos de secundaria ha sido que pregunten de una forma anónima para que ellos, pues digamos que estén mucho más sueltos y no tengan pues vergüenza a la hora de formular esas preguntas y cuestiones que seguro que las tienen ahí dentro y que de otra forma no las soltarían. Bueno, pues tenemos aquí las preguntas, que son muchas las que nos han remitido los alumnos, y si os parece bien empezamos a contestarlas, a ver las Genial. Que nos da tiempo. La primera de ellas, ¿cuál es el rol de la familia? Imagino que en los problemas de salud mental se refieran. Imagino que se referirán. Bueno, la familia puede ser una fuente de apoyo o una fuente de problemas. En la familia, digamos que el rol es bastante importante, sobre todo en los primeros años de vida, la infancia, adolescencia. Y bueno, pues juega un rol muy importante en el desarrollo, pues porque puede proveer de estrategias y de herramientas para sobrevivir a los problemas cotidianos o, al contrario, limitar, exactamente. Entonces, bueno, es un rol bastante importante, digamos que juega una función primordial en el desarrollo de los niños y de las niñas. Vale. No sé si ha contestado a la pregunta, pero es que, bueno, aquí tendríamos para un programa entero. Bueno, pues vamos con la siguiente. Tengo un vicio de algo muy malo. ¿Cómo lo dejo? Dependerá del vicio también. Bueno, ya el primer paso es que si consideras que es malo y que es un vicio, creo que ya es un paso para poder, por lo menos, reducirlo. Tener conciencia de que hay un problema, de que hay una adicción, es lo primero. Y luego buscar ayuda, porque bueno, si realmente es una adicción, es difícil que... Hay gente que lo ha conseguido, pero es difícil y bueno, hay profesionales que estamos a disposición de estas personas pues para acompañarlas en su proceso y para orientarlas y guiarlas. Entonces yo te diría que si crees que es muy peligrosa, pues que pidas ayuda profesional, que para eso estamos los profesionales. Muy bien. ¿Cuál es la enfermedad mental más leve y la más común? Bueno, yo creo que como leve o como grave no hay en sí. ¿No? Todas tienen una importancia, cada una puede tener sus síntomas. Claro. Puede ser crónica o ser un episodio transitorio. Creo que ahí se podría determinar. Claro, es como, bueno, puedes tener la depresión, por ejemplo, pues hay depresiones muy graves, que están muy cronificadas, que llevan mucho tiempo, y luego hay depresiones que son más episódicas, ¿no? Pues de una situación difícil. O sea, dentro de un problema de salud mental hay distintos niveles, ¿no? Y la ansiedad, bueno, hay personas que pueden experimentar ansiedad a lo mejor en periodos de exámenes, por ejemplo. O hay personas que viven con la ansiedad a diario y que cualquier evento, cualquier cosa les causa en su vida un malestar. Entonces, bueno, así como leve, no sabré, todas tienen su nivel de... al final todas generan malestar a la persona que la está sufriendo. Sí, y como más común, pues los problemas de ansiedad y de depresión hoy en día... problemas ansiosos... Creo que serían los que con más frecuencia presenta la población en la actualidad. Vale, vamos con la siguiente. ¿Cómo se puede detener la parálisis del sueño? ¿Cómo se puede detener? ¿Cómo se puede parar? Ponen aquí en la pregunta. Bueno, a ver, yo creo principalmente que si es algo recurrente, también trabajarlo en un proceso terapéutico sería importante. No sé si puede ser algo puntual que le ha sucedido en alguna ocasión, algo que se esté repitiendo, en qué momentos le sucede. Imagino que eso también habría que trabajarlo un poco con la persona.
Vale. ¿Para qué es mala la depresión? ¿Para qué es mala la depresión? ¿Para qué? Bueno, pues es mala para desarrollar cualquier actividad de tu vida diaria. Es mala para el bienestar de la persona. Al final, los problemas de salud mental es básicamente esto, ¿no? Afectan al bienestar de la persona, tanto en su vida familiar, como en su vida profesional, como en su vida social, familiar, etcétera. Al final, para considerar que una persona tiene un problema de salud mental, es que le afecte a todas estas áreas, ¿no? Todas estas áreas se ven afectadas y la persona al final no puede desarrollar su actividad diaria con normalidad. Claro, al final es cierto también que si se hace un trabajo con la persona, hay una conciencia de qué es lo que me sucede, en qué me limita, y bueno, creo que al final no tiene por qué ser mala en sí. Si hay una conciencia de qué es lo que nos sucede. Hay procesos de tristeza que son naturales y son sanos. Porque la tristeza es una emoción que, al contrario de lo que mucha gente piensa que es negativa, es una emoción que nos invita a la reflexión, a quedarnos solos, a aprender a hablar conmigo misma. Y eso es importante en la vida, y en algunas situaciones es necesario. Cuando hay una pérdida, por ejemplo, importante. No tiene que ser una pérdida personal, ¿no? Que de perder a alguien, que alguien fallezca de mi alrededor, que también, sino una pérdida pues de una pareja, de una amistad, de un trabajo, de un curso escolar, por ejemplo, ahora que estamos más metidos en el tema de los centros educativos. Y bueno, hay procesos de tristeza que no son malos, pero si esa tristeza es casi a diario y en cualquier momento, pues entonces sí afecta al bienestar de la persona, a cómo esa persona se siente consigo misma, con su entorno, y puede ser muy limitante. Esta es muy concreta. Que tus padres no estén de tu lado ni te quieran ayudar a cumplir tus metas, ¿puede causar depresión? Bueno, yo aquí primero señalaría también ver esa percepción que se tiene, hasta qué punto es así, no es así. Es verdad que muchas veces las personas creemos que no estamos recibiendo apoyo porque no nos lo dan como nos gustaría que fuese. Exacto. Pero eso no significa que no lo estemos recibiendo de otra manera. Entonces, bueno, es cierto que al final, como hablábamos antes en el rol de la familia, la importancia de que estén ahí, de que nos apoyen, pero plantearnos de qué manera buscamos ese apoyo, si no lo estamos recibiendo, expresarlo también, qué es lo que necesitamos de nuestros padres. Sí, bueno, y llega un momento en la vida en el que a veces hay que romper con los roles que se nos han puesto en la familia. Hay veces que eso es sano, cuando esos roles no van con nosotros. Sí, no cumplir las expectativas que nos ponen nuestros padres. Exactamente, pero claro, sí que eso es un proceso que hay personas a las que les cuesta más. Hay personas que se rebelan desde muy jóvenes con esos estereotipos, ¿no? Esas expectativas, y hay otras que sufren mucho. Sí. Porque quieren cumplir esas expectativas, pero esas expectativas van en contra de las suyas propias. Entonces sí que esto, yo ya no me atrevería a decir como una depresión o como una causa directa, ¿no? Pero sí puede provocar algún problema de salud mental o puede provocar malestar en los jóvenes, ¿no? Que están construyendo su identidad, sí que puede afectar a nivel de salud mental. ¿Cómo puedo saber si tengo alguna enfermedad psíquica? Bueno, es lo que hablábamos antes. Sí. Al final, cuando tenemos un problema de salud mental, lo podemos observar en todas las áreas de nuestra vida, tanto a nivel personal, cuando funcionamos por nosotros mismos, pues a lo mejor en algo más observable suele alterarse el sueño, suele haber apatía o desmotivación, a nivel higiénico a veces también nos podemos dejar un poco, ¿no? En el malestar en la interacción social con los demás. Creo que esos son un poco aspectos observables que nos pueden dar una alarma de que a lo mejor necesitamos apoyo o necesitamos buscar ayuda. Sobre todo cuando hay un cambio, ¿no? Yo antes salía con mis amigos, me lo pasaba bien, y ahora no me apetece salir de la cama o no me apetece salir de casa, ¿no? Si notas que hay un cambio significativo en tu vida, en cómo tú funcionas, pues es una señal de alarma. Y que esté siendo prolongado. Sí. No porque nos haya pasado una situación que nos ponga tristes y nos veamos 3 días que estamos tristes. Eso no significa que tengamos un problema de salud mental, que es lo que hablábamos antes. Sí, pero sobre todo cuando afecta al bienestar de la persona. Si eso es lo más... Y la única que tiene esa clave es la propia persona, la que sabe si le está pasando algo o no. Entonces, bueno, es importante escucharnos también. A veces en la sociedad, con tanto ruido, con tanta tecnología, es muy difícil parar y escucharse. Pero eso es lo principal. Eso es lo que me va a dar la clave. Muy bien. ¿La adicción a un hobby es mala?
yo creo que esto lo hablamos en las otras sesiones. A ver, adicción. Según el extremo, ¿no? Yo Claro, creo que pero bueno, la pregunta habla de adicción, ¿no? Las adicciones no solo son buenas. Está bien que tengas hobby, está bien que dediques tiempo a las cosas que te gustan. Es importante. Pero claro, si todo tu tiempo va a eso... y se convierte en algo excesivo. Claro, no es como ya no hago otras cosas porque es lo único que quiero. Por ejemplo, si el hobby se trata de un videojuego, pero es que no hace falta que sea un videojuego. Pues yo que sé, puede ser el fútbol, ¿no? Pero es que si siempre estoy jugando al fútbol, si solo estoy pensando en eso, si todo mi tiempo lo dedico a eso, pues sí puede afectar, claro que sí. ¿Cuál es la enfermedad mental más peligrosa? Peligrosa. Bueno, a ver, todas son peligrosas, todas pueden serlo. Sí. Es verdad que los trastornos de la conducta alimentaria, por ejemplo, son muy peligrosos porque afectan directamente a la salud física y pueden provocar la muerte. Directa, no por suicidio, como por ejemplo la depresión u otros problemas, como otros problemas de salud mental que sí que te pueden llevar a la muerte por un proceso de suicidio. Sí. Pero es que los trastornos de la conducta alimentaria, anorexia, bulimia, etcétera, a nivel físico pueden provocar la muerte. Si tú privas a tu cuerpo de alimento durante mucho tiempo, las consecuencias a nivel físico son a veces incluso irrecuperables, ¿no? Sí, hay mucho daño orgánico. Mucho daño en el organismo y hasta el nivel de morirte. Entonces, yo las considero de las más peligrosas por este factor, ¿no? Pero bueno, en lo que la depresión pues también te puede llevar a la muerte a través del suicidio, de pensamiento sobre la muerte. Sí, o cualquier otra patología, cualquier otro problema de salud mental que también tenga síntomas más de apatía, que al final te puedan derivar también en pensamientos relacionados con el suicidio. Sí, a lo mejor también las que son más de tipo biológico, como la esquizofrenia o la bipolaridad, son enfermedades que no tienen una cura a día de hoy, sino un tratamiento a través del cual la persona pues, puede hacer una vida normal, ¿no? Y puede desarrollarse en todas las áreas de la vida, pero no tienen una cura. En cambio, una depresión, un problema de ansiedad, con un buen tratamiento sí que se puede conseguir que remitan. Entonces, bueno, más o menos depende de lo que demos por peligroso, que afecta a tu vida, ¿no? Directamente a que puedas perder la vida, yo diría los trastornos de la conducta alimentaria. ¿Y vosotros habéis detectado así el último año alguna enfermedad en concreto que haya sobresalido por encima de las demás? Las adicciones a las nuevas tecnologías, que es de lo que estamos hablando mucho además en estos programas que estamos haciendo aquí en Radio Varado, de lo que más preguntan, sí. Sí, y de aislamiento, de carácter depresivo también, los adolescentes. Sí, autolesiones. Y de la conducta alimentaria también hemos visto bastante. Sí. Entonces se puede decir que ha habido un incremento en los últimos años, ¿no? Totalmente. A raíz un poco de la pandemia. Creemos que la pandemia, ¿no? el confinamiento ha provocado ¿no? un agravamiento de algunos problemas que ya había y el surgimiento de algunos que nuevos. Detonante de alguna estaban latente ahí, ¿no? Sí, creo que hay mezcla entre que se hayan incrementado y que además como a raíz de la pandemia se le ha dado tanto boom a la salud mental y como que de repente hay una conciencia respecto a la salud mental, la gente la está normalizando. Creo que también están saliendo muchas personas que a lo mejor ya tenían problemas de salud mental, pero que estaban más desde el silencio, que no lo habían expresado, no habían buscado ayuda y que ahora también están saliendo. Sí, porque a ver, fijaros, nosotros somos adultos y bueno, pues más o menos lo hemos llevado, pero yo tengo pacientes adolescentes que me dicen literalmente, es que he perdido 2 años de mi vida, es que me han quitado la juventud, porque se vive mucho más grave cuando eres un adolescente. Y estás en periodo de salir, de conocer, de conocerte, de experimentar. Y claro, todo eso se ha visto parado. Pues ya te piden de adulto y bueno, pues claro que lo sufres. Sí, pero a lo mejor tienes también más herramientas para poder sobrellevarlo. Pero los adolescentes, los niños más pequeños sí que realmente les ha afectado más. Sí. Y es comprensible. Nos preguntan aquí, por lo que puede ser también otra adicción, ¿leer mucho puede llegar a un extremo de ser malo? Deberíamos leer más. A ver, como hablábamos al final antes, si te tiras todo el día encerrado leyendo y hay una interacción social nula o pues puede perjudicarte en algunos ámbitos de tu vida. ¿Y qué tipo de lectura también hacemos, no? Porque se me viene a la cabeza, por ejemplo, algunos pacientes que tengo que no paran,
con problemas a lo mejor de ansiedad, pues que leen mucho y leen mal, en el sentido de que doctor Google, ¿no? O leen mucho a través de qué me puede pasar si siento esto, ¿no? Y entonces están contaminándose Sí. de información que no sabemos hasta Que qué no es punto no sabes, verídica. es verídica, cuál es la fuente, si es una persona que está formada y ha escrito sobre eso, o si es una persona que está en su casa y ha puesto un artículo de opinión. A veces no tenemos el suficiente criterio como para saber qué información es veraz y qué no, y te puede Sí. liar mucho. Entonces depende de qué siempre tipo que de- leamos, que queramos informarnos, que eso es genial y hay que alimentar y la curiosidad, vamos a intentar buscar fuentes fiables. Artículos de investigación, que Google también tiene esa opción. No solo La gran desconocida. Claro. Entonces, bueno, pues depende de la lectura. Leer es bueno, es buenísimo, deberíamos leer más, pero si ocupas todo tu tiempo y se convierte en una obsesión, sí puede ser un poquito perjudicial. A raíz de una relación tóxica he tenido problemas mentales. ¿Qué puedo hacer para solucionarlo? Ujú. Yo diría que asistir a terapia. Exactamente. Busca terapia. Si además hay conciencia de que a raíz de eso encuentras malestar, no te encuentras bien, yo creo que buscar apoyo. Además, se me viene perdonadme la broma, pero me viene una frase que si no vas a terapia, se te aparece tu ex en el cuerpo de otro. Entonces, bueno, sí. a veces repetimos patrones, Sí, ¿no? sí. Y bueno, si hemos tenido una relación tóxica de la que hemos salido un poco escarmentados, está bien ir a terapia para prevenir el volver a caer en el mismo error, porque es muy frecuente. Sí, darnos cuenta de por qué se ha convertido en eso, en tóxico, porque posiblemente haya parte de ambos. Claro, siempre Además, hay parte de ambos. en los adolescentes lo estamos viendo muchísimo, el nivel de control cada vez más, de celos, con redes sociales ya se hace mucho más control, de mirarse los teléfonos móviles. Y pensar que eso es amor, Sí, ¿no? sí. Es como, bueno, es lo normal y no es lo normal que mi pareja tenga las claves de mis redes sociales, que tenga acceso a meterse, porque al final está invadiendo mi intimidad. Y bueno, esto son cosas que a veces los jóvenes no tienen demasiado claras. A veces están los jóvenes y los adultos están confusos y bueno. Y el ir a terapia, pues estas cosas te ayuda a darte cuenta, a conocerte un poco mejor, a saber qué es lo que está pasando ahí y a poder prevenirlo. Sí, ¿La masturbación es mala? no, No, es buena. no lo es. Es buena en el sentido de que pues te ayuda a conocerte, a conocer tu cuerpo. Un proceso natural que todas las personas hacen. Exactamente, o sea, sí, bueno, que hay que elegir el momento y es una cosa que hay que Exacto. practicar en la intimidad y en Exacto. en la privacidad de cada uno, pero que no solo no es mala, sino que está bien que exploremos desde una parte sana y nos conozcamos, pues bueno. Sí, teniendo en cuenta esto que dice Pilar de la intimidad, en qué espacios puedo realizarla, en qué espacios no puedo realizarla. Tener en cuenta también si hay personas, si no hay personas. Y bueno, como decíamos antes con leer, siempre y cuando no se convierta en algo excesivo ni obsesivo, pues sanísimo. Esta es muy curiosa. ¿Cómo puedo enfadarme menos? Enfádate. Enfádate. La cosa es qué haces con el enfado. Exactamente. ¿Cómo sacar el enfado? Claro, el enfado, bueno, como la tristeza, como el miedo, no es malo. O sea, el enfado es una emoción que nos permite ponerle límite a los demás, saber decir que no, defenderme, y eso es necesario hacerlo. ¿Qué pasa? Que si lo hago a través de la agresividad o a través de la violencia, pues puedo tener problemas. Entonces, bueno, no es malo enfadarse. Lo que hay que aprender es a gestionar ese enfado para que sea sano para mí y para las personas que me rodean. Pero hay que enfadarse. Como dice Sí. Ana, es bueno enfadarse de vez en cuando. Sí, que a veces nos lo anulan también, ¿no? Sí. ¿Por qué a veces miro cosas que ya he pasado? Bueno, a veces yo como lo entiendo, ¿no? A veces las personas tenemos tendencia a quedarnos enganchadas en algo que ya hemos vivido. Posiblemente porque ha sido doloroso, posiblemente porque nos haya servido para aprender algo. Sí, pero bueno, si son cosas del pasado, el pasado es para aprender, tampoco es para vivir, ¿no? Porque cuando estamos rememorando demasiado el pasado, lo estamos haciendo presente. Sí, hasta qué punto estás enganchado en ese recuerdo. Exacto, entonces bueno, sí, el pasado hay que aprender de él, es muy valioso, pero ya está, o sea, al final el aquí y el ahora un poco, ¿no? Ya llevamos ese bagaje de experiencia, ya hemos aprendido, pues el pasado hay que dejarlo atrás. Preguntan también cómo se empieza en el psicopatismo. Psicopatismo.
En la psicopatía, imagino que será. Sí, ¿cómo se empieza? Pues generalmente los trastornos psicóticos suelen desarrollarse en la adolescencia. Es difícil ver a un niño pequeño que tenga un trastorno. Lo hay, pero no es común. Suelen empezar en la adolescencia. Sí, es como desde la adolescencia hasta los 30 años, es como hay una etapa de mayor riesgo. Sí, sobre todo yo diría adolescencia de 18, 19, es cuando empiezan a dar la cara. Sí. Como hablábamos, esto también lo hablábamos, hay factores genéticos, ¿no?, que nos pueden predisponer, y luego hay factores sociales, ¿no?, del entorno, que también me pueden llevar, como el consumo de drogas, las adicciones, el haber sufrido situaciones de violencia, de abuso, el no contar con un entorno favorable, ¿no?, con un apoyo familiar. Todas estas cosas nos pueden llevar también, la genética. Hay factores de protección de los que también hablamos, ¿no? El cuidar mis emociones, el cuidar con quién me junto. Todo eso, pues, aunque tenga algo genético, pues puedo prevenirlo. Entonces, bueno, no hay un inicio así como tal, pero alrededor de la adolescencia se suele dar la cara. ¿Y cómo puedo saber si tengo que ir al psicólogo? Yo creo que todo el mundo debería ir. Sí, yo también. Al menos una vez en su vida. Si tienes esa inquietud, prueba. Sí. Sí, porque a ver, esto de que los psicólogos están para la gente que está loca es una idea ya muy antigua y deberíamos ya desecharla. Sí. Cualquier persona a lo largo de su vida puede necesitar o le puede ayudar el acompañamiento de un psicoterapeuta, de un profesional. Sí, es según cómo se tome, ¿no? Es como... Creo que en la sociedad tenemos muy aprendido que ir a un psicólogo es un momento muy concreto, puntual, que es muy doloroso. Bueno, esto que nos preguntan antes, de he tenido una relación tóxica, pues voy a trabajar esto que ha sido tan tóxico y ya está. Sí. Y a lo mejor nos puede servir en muchas otras cosas más, y como acompañamiento simplemente, como un espacio de autocuidado que a veces no nos lo damos. De conocimiento, de aprendizaje, de crecimiento personal. Hay personas que van al psicólogo y aunque no lo creáis, no les pasa nada. Solamente quieren conocerse, porque también es como, voy al psicólogo, ¿y qué te pasa? ¿Estás bien? ¿No? Es como asociamos que si vas al psicólogo es porque estás mal. Y no tiene por qué ser así, no hay que esperar si estás mal. Igual si vamos antes, nos evitamos estar mal. Sí. ¿Cuáles pueden ser las causas de estar apagado todo el tiempo? Bueno, puede ser que haya habido algún episodio detonante. Puede ser sin más que tener una etapa que te encuentres un poco más desmotivado, más triste. Sí que es verdad que también en la adolescencia esto pasa mucho con ello. La adolescencia es común porque es una época de cambio, donde me estoy descubriendo, donde estoy construyendo mi identidad. Inseguridades, miedos también, ¿no? Es como ya tienes que empezar a tomar decisiones. Estoy estudiando, quiero estudiar, no quiero estudiar, ¿qué voy a hacer después? Sí, la desmotivación, ¿no? De lo que estoy haciendo me sirve para algo, qué quiero hacer con mi vida, todo eso me puede llevar a una época de apatía. Lo que decían antes, ¿cuánto dura esa etapa? Quiero decir, si siempre estoy así, pues a lo mejor sí tengo que buscar ayuda. Si es un momento puntual, bueno, pues formará parte del desarrollo de esa persona. Pero vamos, ante cualquier situación así, yo diría que al final es buscar ayuda, por preguntar y mirar. Sí, y también hablar que a veces los psicólogos pues hacemos una labor, pero a veces también la pueden hacer la familia y los amigos y la gente que tiene alrededor. Exacto. ¿No? Contar qué te pasa. Aligera mucho la carga. Que puede compartirlo, tener a alguien que te escuche, buscar a alguien de apoyo, una figura de apoyo. ¿Y existe la apatía adolescente? Así como... existe la no apatía. Claro, y esto también lo hablábamos la otra vez, que como además funcionan tan rápido con el tema de las nuevas tecnologías, es como que esa desmotivación, ¿no? Nos pasa. La mayoría ya a veces no hacen ninguna actividad extraescolar o no tienen ningún hobby. No, como me siento en el sofá, cojo el Instagram y ahí me puedo tirar horas. Sí, o mucho tiempo en actividades extraescolares. A veces vamos muy saturados los críos y las crías. Un extremo u otro. Un extremo u otro. Entonces, bueno, es muy común la apatía en la adolescencia. Pero bueno, que hay una parte que, bueno, es natural, de un proceso normal de desarrollo humano y evolutivo. Y bueno, si ya se cronifica un poco o ves que dura demasiado, pues a lo mejor sí, pedir un poco de ayuda. Busca una motivación, algo que te guste. Dedícale tiempo a eso que te gusta. Y cuidarse. Eso puede ayudar. A ver qué respuesta tenéis para esta. ¿A partir de qué edad de la vejez se puede dislocar la cabeza
psicológicamente. A cualquiera. A ver, yo quería aclarar aquí una cosa, y es que vejez no es sinónimo de enfermedad. No. El para proceso nada. de la vejez, como el proceso de la adolescencia, Sí. es un proceso natural y normal en el desarrollo humano. Y el deterioro es natural. Claro, el deterioro cognitivo es totalmente natural. Entonces, bueno, quiero decir, la vejez es una época normal y no tenemos por qué asociarla con, ¿no? Con que se te va la cabeza cuando Sí, eres con que mayor. haya una demencia o que hagan... Porque se te puede ir siendo joven y puedes llegar a la vejez sin que se te vaya. Sí, Entonces, sí. bueno, a cualquier edad se te puede dislocar la cabeza, pero puedes llegar sano a la vejez. O sea, no... Aunque haya un deterioro cognitivo por desarrollo, porque claro. corresponde por desarrollo. Ujú, exacto. Pues quizá esta iba en relación. ¿Los adolescentes suelen tener enfermedades mentales? Pregunta. Bueno, esto es lo que decíamos antes, que la etapa crítica un poco ahí de desarrollo... Sí, pero igual que la vejez no es sinónimo de enfermedad, tampoco lo es la adolescencia. Que muchas veces lo pasa. Hay madres que me llegan a consulta y lo que digo, no le pasan a tu hijo, que le pasa que es adolescente. Porque también para los padres surgen muchas dudas, Sí, ¿no? De sí. esto es normal que mi hija se meta en la habitación y no me quiera hablar. Pues Que era muy cariñoso, Antes y ahora ya... no se me quitaba de en medio y ahora le doy un beso y le da asco. Se avergüenza de mí, se avergüenza de mí. Claro, entonces, bueno, eso es una época normal de la adolescencia, Sí. como he dicho, he repetido, porque se están descubriendo, se están construyendo y bueno, pues sí, hay un proceso normal de rebeldía, de lo que antes les gusta mucho, ahora no les gusta nada, y de despegue de la familia, que no solo es normal, sino que es sano, ¿no? Una desvinculación. Buscar esa identidad propia. Buscar esa identidad propia, entonces para eso tengo que despegarme un poco de mi familia, de esas expectativas que hablábamos antes, buscar cuál es mi sitio, que realmente quiero ser yo. Entonces, bueno, la adolescencia no es sinónimo de enfermedad, pero sí que es verdad que últimamente, como hablábamos antes, pues por el tema de la pandemia y del contexto histórico que estamos viviendo, pues sí hay un aumento. Pero sí que es cierto que yo creo que es importante que sí que tengan presente que los problemas de salud mental existen en la adolescencia. En la adolescencia y en cualquier edad. Claro, sí, pero es como cuando realizamos las charlas, ¿no? En los institutos y les pasamos un cuestionario. Y en los cuestionarios, cuando nos responden, es como que no va con ellos la cosa, ¿no? Es como, esto está bien para que sepa la gente que puedes tener un problema de salud Para el mental. que lo necesite, que no soy yo. Claro, entonces como que haya conciencia de que sí, que es real, que los adolescentes no son intocables, que en esa etapa nos pensamos un poco, ¿no? Como que el riesgo no existe, el peligro no existe, y sí que está, que no es algo determinante y que tenga que suceder sí o sí, pero que sí que está. Pero bueno, y con la herramienta adecuada y con la atención adecuada se puede sobrevivir Exacto. a un problema de salud mental. Sí. ¿Nos da tiempo a hacer una más? Sí, una sí, pregunta le más. damos la última. Sí. Bueno, pues, ¿cómo puedo enfrentar mis miedos? Vale, pues enfrentándolo, haciéndoles Tal cara. cual. Es decir, depende del miedo. El miedo es una emoción que nos ayuda a protegernos, ¿no? A sobrevivir, a ponerme a salvo cuando hay un peligro real. Entonces habrá miedos que sean normales. Quiero decir, bueno, si le tengo miedo a algo que realmente es muy peligroso, pues tendré que protegerme. Si ese miedo es incapacitante, por ejemplo, pues le tengo miedo a los demás, a relacionarme socialmente. Bueno, pues el miedo crece en la medida en la que evito eso que me da miedo, lo estoy alimentando. Si a mí me da miedo conducir, por ejemplo, y evito coger el coche a toda costa, pues ese miedo se va a ir alimentando y va a llegar a un punto en el que a lo mejor no me pueda ni montar en el coche para ir a un sitio cerca. Entonces, bueno, el miedo existe, es una emoción desagradable, no negativa ni mala, es desagradable, pero se puede llevar. Pasa un poquito de miedo, te enfrentas a la situación, ves que no ha pasado nada, ese miedo se va haciendo más pequeño. Y que se puede hacer de un modo progresivo, ¿no? Hay personas que como me da miedo me da miedo la altura, pues voy a hacer puenting. No, hombre, pues empieza por algo más pequeño. Claro, es como ir enfrentando los miedos de un modo progresivo. Claro. Pero bueno, que el miedo, está bien tener miedo, está bien escucharlo, pero hay muchas situaciones en las que hay que enfrentarlo. Ese es el coraje. Una persona valiente es una persona que tiene miedo. El que no tiene miedo es un inconsciente. La valentía va con el miedo ligado de la mano. Tengo miedo, pero me enfrento, ¿no? Y me enfrento esto con miedo. Esa es la valentía. Sí. No, muchas veces los niños me niegan, ¿no? Yo no tengo miedo a nada, hombre. Algo habrá ahí, ¿no? El miedo no es malo, no somos cobardes por tener miedo, al contrario, somos valientes si tenemos miedo y lo enfrentamos. Bueno, preguntas que nos han trasladado hoy alumnos del Colegio Faguarán, muchos de ellos adolescentes, pero
como hemos visto, son cuestiones que nos podemos plantear en cualquier etapa de la vida, ¿no? Sí. Y las respuestas yo creo que nos van a ayudar a todos. Una vez más, encantados de haber podido contar con vosotros aquí. Ana Rocío, Pilar, Mariano, muchas gracias por habernos acompañado en el programa. No sé si tendremos una próxima cita para seguir seguramente, porque ya le hemos cogido el gustillo a venir aquí a la radio. Sí, aparte se nos quedan algunas pendientes del Faguarán, tenemos otro centro que también quería enviarnos algunas. Entonces yo creo que sí, que en alguna ocasión más volveremos pronto. Estupendo, pues nosotros aquí encantados de poder tener de nuevo ese espacio aquí en Antena. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Adiós.